Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Rolando Benítez y en este video vamos a estudiar los pronombres. Estudiaremos su clasificación y atenderemos específicamente a dos o tres tipos de pronombres que son las formas que más necesitan de cuidado, de atención y de práctica fundamentalmente. Bien, antes que nada hay que entender específicamente lo que es el pronombre, lo que son los pronombres. Como dice allí en la pantalla, la categoría de palabras que reemplazan al sustantivo. Entonces el pronombre es la partícula, es una clase de palabra cuya función es la de reemplazar al sustantivo o nombre. Recordemos siempre que al sustantivo también se lo llama nombre. Es por eso que todo lo relacionado al sustantivo en el estudio de la lengua, ¿sí?, tiene por denominación nominal, sustantivo o nombre, y la palabra nominal viene de esa parte de la denominación del sustantivo, nombre nominal. Entonces, siempre recalco que cuando escuchen o lean la palabra nominal, deben relacionar la situación directamente con los sustantivos. Pues bien, el pronombre entonces es esta partícula que reemplaza al sustantivo o nombre. Por eso también la denominación de esta partícula, pronombre. Pro es un prefijo que significa en favor de o en lugar de. Por lo tanto, pronombre significa en favor del sustantivo o más específicamente en lugar del sustantivo. Entonces de ahí entendemos que el pronombre es la partícula que reemplaza al sustantivo en un enunciado oracional. Y al reemplazar al sustantivo, esta partícula puede cumplir todas las funciones que un sustantivo pueda cumplir. Se hace cargo. Si reemplaza al sustantivo en una oración, se hace cargo de las potenciales funciones que un sustantivo podría cumplir. Lo dice allí. Si un sustantivo puede ser sujeto, pues un pronombre puede ser sujeto. Si un sustantivo puede ser predicado nominal o atributo, que es el núcleo del predicado nominal, pues un pronombre puede serlo. Si un sustantivo puede ser complemento de las diferentes clases que hay, directo, indirecto, circunstancial, pues un pronombre puede llevar a cabo o cumplir esas funciones. Partícula que reemplaza al sustantivo y puede cumplir todas las funciones que el sustantivo cumpla. Y debe concordar con este sustantivo en género y número. Si el sustantivo es singular, pues el pronombre debe concordar en singular. Si el sustantivo es femenino, pues el pronombre debe concordar también en femenino. Debe concordar en género y en número con el sustantivo al cual reemplaza. Bien, ahora que ya sabemos lo que es un pronombre y las funciones que puede realizar o cumplir dentro de un enunciado oracional, pues es tiempo de conocer la clasificación de los pronombres. Solamente estudiaremos, destacaremos aquello que realmente nos interesa para un rápido dominio de la utilización de los pronombres dentro de un enunciado oracional. Estudiar pronombres es extenso, la clasificación de los pronombres es extensa, por lo tanto tocaremos aquellos puntos más relevantes que nos servirán como hablantes para la utilización correcta de estas partículas en los enunciados mediante los cuales nosotros queramos expresar mensajes
durante el proceso de un acto comunicativo. Bien, la explicación de la clasificación de los pronombres voy a intentar dártela desde un material que siempre utilizo para, para el estudio del idioma. Entonces, según la clasificación de los pronombres, nosotros podríamos acotar todo el estudio en pronombres personales, que iré marcando en cierto color para destacar, pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres indefinidos y pronombres relativos. Este plano de los pronombres relativos es lo que verdaderamente nos interesa. Pero conozcamos toda esta clasificación que he destacado. Los pronombres personales designan la primera, segunda y tercera personas. Gramaticales, dice, en singular y en plural. Y pueden ver allí otra subclasificación. No quisiera embarullarnos demasiado en esto, pero los pronombres personales son aquellos que ustedes ya conocen como las personas del verbo principalmente. Los famosos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esos son pronombres personales. Son pronombres que designan la primera, segunda y tercera personas gramaticales, dice. Son las personas del verbo. Yo, primera del plural. Nosotros, perdón, yo, primera del singular. Nosotros, primera del plural. Tú, segunda del singular. ¿Sí? Vosotros, segunda del plural. Él, ella, tercera del singular, tercera persona estoy diciendo, del singular. Ellos, ellas, tercera persona del plural. No hay por qué complicarse demasiado con esto, ¿sí? Los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sí, claro, tienen unas variaciones, pero en contextos específicos. Por ejemplo, dice que los pronombres personales se dividen en tónicos y en átonos. No hay ningún problema. Tónicos, ustedes ya saben que es porque en un contexto específico, en su uso en un enunciado, pues el pronombre que es tónico golpea un poco más. Y el pronombre que es átono, pues golpea un poco menos. Ustedes ya conocen los conceptos de tónico y átono, lo aprendieron en acentuación. La sílaba que recibe el golpe más fuerte en una palabra es la sílaba tónica. Las otras sílabas que no reciben el golpe más fuerte en esa palabra son las sílabas átonas. No se me pierdan en conceptos en los que no hay que perderse. Tónico golpea más, átono golpea menos. Entonces, los tónicos son yo, tú, él. Incluso él verificarás que tiene hasta tilde. Tú tiene tilde, por supuesto, es tónico. Ahora, lo que quiero que tengas en cuenta es que, por ejemplo, yo es primera persona. Pues me es también primera persona, pero es solamente átono. Mi es también primera persona. ¿Sí? Es también primera persona. Se le dice nomás pronombre oblicuo. No quiero ir más allá de esto porque no es lo que nos compete ahora mismo. Yo necesito que verifiquen que yo, me, mi son pronombres de primera persona. Que tú, te son pronombres de segunda persona, solo que en un plano tónico y en un plano átono. Te marco aquí en otro color. Puede ser en este color. Tú es lo mismo que te, es una segunda persona. ¿Sí? Para él, te puedo marcar en amarillo. Le,
a él le traje frutas. ¿Sí? Necesito que manejen esa relación sin complicaciones. Estas son partículas que reemplazan a sustantivos en enunciados oracionales. Función del pronombre. ¿Sí? Estos son pronombres personales. Designan a la primera, segunda y tercera personas. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Un poco más abajo habla de otros conceptos que también tienen que manejar. No, es indefectible que manejen. Los pronombres proclíticos y enclíticos, ¿sí? Son denominaciones bastante desafiantes, pero no, se trata solamente de la ubicación del pronombre en relación con los verbos. Ubicación del pronombre en relación con los verbos. Es solo eso. No se trata de nada más, ¿sí? Entonces, dice aquí, pueden ocupar la ubicación preverbal, incluso se te especifica, antes del verbo y separado de él. Se llamará proclítico. El pronombre proclítico está antes del verbo y separado de él. Aquí tienen proclíticos. Se lo comenté. Los pronombres se y lo están antes del verbo y separados de él. Proclítico, antes del verbo y separados de él. En cambio, los pronombres enclíticos tienen la ubicación posverbal, después del verbo y anexado a él. Nos vamos sería proclítico, pero vámonos ya es enclítico. El pronombre está al otro lado del verbo, es posverbal, no es pre, es posverbal y está unido a él. Resumen, pronombres proclíticos y enclíticos dependen de la ubicación del pronombre en relación con el verbo. Si él o los pronombres ocupan posición preverbal antes del verbo, irán separados de él. Si él o los pronombres ocupan la posición postverbal después del verbo, irán unidos a él. Y se presentan en este caso del enclítico algunas cuestiones que deben ser atendidas, pero no son complicadas, son cuestiones que deben ser recordadas nada más. Como que, por ejemplo, ¿sí? El verbo vamos termina con la S en caso de que el nos estuviese en posición pre o proclítico. Nos vamos, diríamos, ¿sí? Pero al ser el pronombre enclítico, al llevar el nos a después del verbo y tener que unirlo al verbo, no diremos vámonos, diremos vámonos. Eliminaremos la S que en su forma independiente tenía el verbo conjugado vamos. Entonces es solamente eso lo de proclítico y enclítico. Continuando con la clasificación, tenemos los pronombres demostrativos. ¿Qué tanto hay que decir de los pronombres demostrativos? Ya sabemos, y eso es lo que verdaderamente no tenemos que olvidar, que el pronombre es la partícula que reemplaza al sustantivo en una oración y puede cumplir todas las funciones que el sustantivo pudiera cumplir. Y debe concordar el pronombre con el sustantivo reemplazado en género y en número. Pues bien, ¿qué son los pronombres demostrativos? Pues su nombre lo dice, demuestran, muestran, indican la situación de cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales. La función de un pronombre demostrativo es indicar
mediante una partícula la cercanía o lejanía de aquello nombrado mediante un sustantivo. Sustantivo en este caso reemplazado por un pronombre. Y tenemos entonces allí pronombres como este, que indica cercanía, como ese que indica medianía y como aquel que indica lejanía. Es solamente eso. Y por supuesto, al ser pronombre, pues los demostrativos también deben concordar en género y en número con el sustantivo al cual reemplaza. Será este, estos, será esta, estas, como está allí. La misma cosa ocurre con ese, esos, esas y aquel, aquellos, aquellas. Concuerda. Debe respetar el género y el número del sustantivo reemplazado. Los pronombres posesivos, su nombre lo dice, guardan relación de posesión, indican la relación de pertenencia a alguna de las personas gramaticales. ¿Sí? Pronombres posesivos de primera persona, dice. Mío, mía, nuestro, nuestra. ¿Qué significa pronombres posesivos de primera persona? Que tu cerebro te lleve directamente a aquel primer tipo de pronombres que estudiamos. Los pronombres personales, recuerdan, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pues si los pronombres posesivos reciben el nombre de pronombres posesivos de primera persona, guardan relación seguramente con yo del singular y con nosotros del plural. Mío, mía es yo. Nuestro, nuestra es nosotros. ¿Ok? Los de segunda persona guardarán relación con tú del singular y vosotros del plural. El tuyo, la tuya es tú, el vuestro, la vuestra es de vosotros. Y por ende, los de posesivos de tercera persona, pues tendrán relación con él, ella del singular y ellos, ellas del plural. El suyo, la suya, él, ella, los suyos, las suyas, ellos, ellas. Es solamente esa la relación de los pronombres. Pero, ¿qué es un pronombre posesivo? Indica la relación con o la pertenencia a alguna de las personas gramaticales. Indican la relación con alguna de las personas gramaticales o la pertenencia de algo a alguna de las personas gramaticales. Pero guardan relación de posesividad. Por eso son pronombres posesivos. Hablemos un poco ahora del artículo neutro lo en relación con los pronombres. Debemos recordar que el artículo neutro lo es la partícula que tiene una función dentro de la lengua española: sustantivar adjetivos. La función del artículo neutro lo es la función de convertir un adjetivo en un sustantivo. Sustantivar un adjetivo. ¿Qué significa neutro? Es otra cosa que tenemos que tener bien en cuenta. ¿Sí? Significa que no tiene género y no tiene número. Por eso es un artículo neutro. Él es masculino, la es femenino. Lo no es ni masculino ni femenino, es neutro. Este es masculino, esta es femenino. Esto no es ni masculino ni femenino, es neutro. Pues bien, el artículo neutro lo, como lo están viendo allí, puede anteponerse a cualquier pronombre posesivo, ¿sí? Para formar el pronombre posesivo neutro. El lo neutralizará al pronombre. Recuerdan que el pronombre debe concordar en género y en número con el sustantivo al cual reemplaza. Pues al relacionar, al anteponer el artículo neutro lo a algún pronombre que en su forma independiente concordaría, el artículo neutro lo neutraliza a ese pronombre, ¿sí? Sabemos que independientemente suyo es masculino y suya es femenino. Lo suyo no es ni masculino ni femenino.
está bien, coincide con la terminación masculina, que eso no los confunda. El artículo neutro lo neutraliza el género de cualquier partícula con la cual se relacione. En este caso con el pronombre. Lo suyo es neutro, no es ni masculino ni femenino. ¿Cómo nosotros podemos confirmar eso? Pues si debiera concordar, tendríamos que poder cambiar a otro género, al femenino por ejemplo, pero es imposible decir lo suya. Es imposible decir lo suya. Sí, puedo decir la suya, pero en ese caso ya dejó de ser neutro. Ya no es lo, es la, y es un determinante femenino. El artículo neutro lo neutraliza el género de los pronombres posesivos. Lo suyo, ¿verdad? El suyo es masculino, la suya es femenino, lo suyo es neutro. Bien, continuando con la clasificación de los pronombres, al menos las partes que más nos interesan para medianamente ya manejar pronombres y poder utilizarlos coherente y correctamente en enunciados, ¿sí? Pronombres indefinidos. Lo que está indefinido en lengua española es lo no consabido, es decir, ejemplo clásico, ejemplo fácil. Algunos hombres pasan enfrente de casa. No te dije ni quiénes hombres, ni cuántos hombres, pues eso es indefinido, ¿sí? Yo te digo, el hombre pasó enfrente de casa. Categóricamente te definí y por algún contexto anterior, vos y yo sabemos a qué hombre me estoy refiriendo. El hombre pasó enfrente de casa. No es lo mismo que decir, un hombre pasó enfrente de casa. No te definí quién, ¿sí? Algunos llegaron tarde a la reunión. A algunos cuantos. Algunos quiénes. Eso es indefinido. Y algunos ya es pronombre. ¿Ok? Si digo algunos empleados, algunos no es pronombre porque el sustantivo empleados está allí. Cuidado que el pronombre debe reemplazar al sustantivo. El pronombre no estará donde esté el sustantivo. Es su reemplazo. Algunos empleados llegaron tarde, algunos es determinante. Si quito empleados, algunos llegaron tarde, algunos ya es pronombre porque empleado pasó a estar contenido en algunos. Pero no te dije cuáles empleados ni cuántos. Eso es indefinido. Lo que estoy queriendo es que entiendas bien lo que significa indefinido. No señalan ni identifican, ¿sí?, precisa y claramente al sustantivo al que hace referencia. Sencillo. No define. No define. ¿Sí? Los pronombres indefinidos pueden ser poco, pueden ser pocos, mucho, muchos, bastante, bastantes, ¿sí? Varios, ¿ya? También pueden ser uno, alguien, alguno, ¿sí? Admiten flexiones, es justo lo que te iba a decir, con sus correspondientes flexiones de género y de número. Alguien toca el timbre, ¿va? No hay definición allí, no puedo saber quién es, ¿sí? En la reunión no se dijo nada interesante, en la reunión no se dijo nada interesante. Con nada no te defino nada precisamente. Invité a muchos. ¿A cuántos? ¿A quiénes? Pero nadie vino. ¿Quiénes no vinieron? ¿Cuántos no vinieron? Es indefinido. Pues bien, nadie, muchos, alguien reemplaza a personas que están contenidas en ese pronombre. Por eso es un pronombre. Y como no define quién o cuántos, pues es un pronombre indefinido. ¿Ok? Perfecto. Hay algo que creo que hasta ahora no dije, pero
para que vayamos entendiendo cómo es la cuestión. Porque algunas veces el hablante sabe lo que es un pronombre, pero lo que no sabe es ubicarlo. En ejercicios de práctica, por ejemplo, ubicarlo en la oración. Un pronombre siempre estará, casi siempre estará pegado o muy cerca de un verbo. Ahí tenés la diferencia, ¿sí? Ahí tenés el ejemplo, perdón, ¿sí? Vino, verbo, nadie, pronombre. Invité, verbo, muchos, pronombre. Toca, verbo, alguien, pronombre. Es, verbo, cualquiera, pronombre, ¿sí? Ahí encontrarás un pronombre. Si estás haciendo ejercicios de práctica sobre pronombres, pues lo primero que vos tenés que hacer es encontrar el pronombre. Ahí lo encontrarás. Ese es el primer paso. Segundo paso, después de ubicar el pronombre, es ubicar el referente, es decir, el sustantivo al cual reemplaza. ¿Para qué yo necesito ubicar al sustantivo al cual reemplaza? Para saber si mi pronombre debe ser masculino, femenino o neutro. Está bien, perfecto. Bueno, aquí dice que algunos pronombres pueden funcionar como adverbios o pueden funcionar como pronombres. Yo hace rato te lo especifiqué, ¿sí? Si digo algunos empleados llegaron tarde, si digo algunos empleados llegaron tarde, llegaron es mi verbo, ¿ok? Algunos empleados es mi sujeto, ¿está bien? Algunos empleados es mi sujeto, perfecto. Pero algunos es determinante porque tengo al sustantivo presente, expreso. Por lo tanto, no puede ser pronombre. Pero, en el caso de que no tenga empleados y diga algunos llegaron tarde, pues empleados automáticamente pasó a ser contenido por la partícula algunos, en cuyo caso algunos se convierte directamente en pronombre. Y el pronombre es sujeto, porque el pronombre puede reemplazar al sustantivo y cumplir todas las funciones que un sustantivo cumpla. Empleados aquí era sujeto. Ya sé que todo esto era el sujeto, pero empleados era el núcleo del sujeto. Pero aquí el núcleo del sujeto anterior pasó a formar parte, a ser contenido por la partícula algunos. Algunos automáticamente se convierte de determinante a pronombre, porque el núcleo del sujeto pasó a ser contenido por esa partícula. Es así como funciona un pronombre. Es todo cuestión de práctica exclusivamente. Y eso es lo que nos dice esta parte, ¿sí? Que en otro capítulo y en otro video estudiaremos mejor. También es importante aquí conocer esta parte, dice, los indefinidos alguien y nadie, los pronombres indefinidos alguien y nadie, rechazan los complementos partitivos, dice. Esto es un partitivo de ellos. Un partitivo es una locución o una partícula que discrimina una parte de un todo. Eso es lo que se quiere hacer con alguien de ellos, por ejemplo. Pero los pronombres alguien y nadie rechazan los partitivos. No puedo decir alguien de ellos. Necesito decir algunos de ellos. Y no puedo decir nadie de los visitantes, porque tengo aquí un partitivo. Debo decir ninguno de los visitantes. ¿Ven? Son solo cositas que uno debe tener en cuenta en el uso del pronombre. Estudiar en general toda la clasificación y todos los vericuetos que tiene el estudio de pronombres es un poco más extenso. Pero para un manejo
ya suficientemente correcto, te estoy mostrando lo que particularmente necesitarías. Siguiendo con la clasificación se vienen los relativos. Este es un punto sí en el que tenemos que tener, de todo lo explicado anteriormente, en este punto hay que tener más cuidado. En este punto hay que tener más cuidado. Bueno, a ver qué nos dice de pronombres relativos. Simultáneamente cumplen la función de reemplazar al sustantivo y actuar de nexo. Pues perfecto. Si yo te preguntara, ¿qué significa la palabra relativo en el estudio del español? Pues relaciona. ¿Qué hace un relativo? Sin ser pronombre, ¿qué hace un relativo? Relaciona. ¿Qué relaciona? Relaciona dos verbos. Si relaciona dos verbos, relaciona dos oraciones. Eso hace un nexo. Ahora, si ese nexo dentro del enunciado en el cual actúa también cumple una función gramatical como la de ser sujeto, pues en ese caso automáticamente se convierte en pronombre relativo. Porque está reemplazando a un sustantivo, por eso es pronombre, pero al mismo tiempo está actuando de nexo entre dos verbos. En ese punto es relativo. Por eso se llama pronombre relativo. Se llama pronombre relativo. Perfecto. En este ejemplo que tenemos, dice el joven que no ingresó a la universidad. El joven que no ingresó a la universidad. El relativo que funciona de nexo entre no ingresó a la universidad, que voy a pintarte en un color amarillo, y estudió muy poco antes, te lo voy a pintar en celeste. Te habrás dado cuenta que tengo aquí un verbo y que tengo acá otro verbo. Yo tengo dos verbos en mi enunciado, por lo que yo necesito un nexo entre los dos verbos. Tranquilos, el nexo debería estar en el medio, pero no hay problema. La estructura oracional podría exigirme que el nexo esté antes de los dos verbos. No hay problema, esté donde esté el nexo, está uniendo a dos verbos. Todos sabemos aquí que la oración principal es lo que está en celeste. El joven estudió muy poco tiempo antes. ¿Ok? Pero lo que está en amarillo es la oración subordinada o secundaria. Está inserta allí en medio de lo celeste. Y ya que mi oración subordinada en amarillo tiene otro verbo, pues automáticamente yo necesito un nexo porque mi oración subordinante o principal en celeste también tiene otro verbo. Yo sí o sí necesito nexo. Dos o más verbos en una oración, oración compuesta. Oración compuesta precisa nexo, indefectiblemente. Pues eso es lo que se llama relativo. Ahora, dice, fíjese que en el ejemplo el relativo que funciona como nexo de la oración principal, y mira que te lo voy a relacionar otra vez con los colores, y la secundaria, dice. Pero al mismo tiempo, el nexo que funciona como pronombre, atended bien, funciona como pronombre porque reemplaza al sustantivo, ¿sí? Persona, al sustantivo persona, en este caso la persona está en joven, ¿sí? Cambiemos para que no te confundas. Reemplaza al sustantivo joven de la oración principal y ubica a ese sustantivo en la oración secundaria o amarillo, ¿sí? Y funciona como sujeto
de la oración subordinada. El joven que no ingresó. Si yo analizo lo celeste, mi sujeto es joven. Pero si yo analizo lo amarillo, mi sujeto otra vez es el joven, pero el joven está en lo celeste. Debe haber una partícula en la parte amarilla que contenga a joven. ¿Y el qué lo contiene? El que, aparte de unirme, estudió con ingresó verbos. También contiene al sujeto de mi oración principal en celeste. Sí, por eso es no solo nexo, no solo relativo, es pronombre relativo. Esa es la función de un pronombre relativo. Perfecto. Sobre esto que yo te acabo de explicar, porque primero necesitaba que entiendas qué significa pronombre relativo, ahora yo voy a mostrarte en la otra pizarra de qué manera uno debe atender la utilización de los pronombres relativos en una oración y el tipo de situaciones con las que en la práctica, tratando de resolver ejercicios, por ejemplo, debe atender. Bueno, vamos a estudiar la utilización de pronombres relativos más que nada con estos enunciados. Pronombres relativos hay muchísimos, ¿sí? Relativos hay muchísimos. Incluso según la morfología de la palabra que actúa de relativo, pues generalmente las oraciones subordinadas reciben su denominación. Por ejemplo, si el relativo es mientras en una oración, Juan barre mientras Ana cocina, es un adverbio de tiempo. Tu oración subordinada, porque tienes tu oración compuesta, porque tienes oración compuesta. Juan barre, barre es un verbo. Ana cocina, cocina es otro verbo. Juan barre mientras Ana cocina, el relativo mientras unió ambas oraciones. Por tal razón, mientras es un adverbio de tiempo, tu oración se llamará adverbial temporal. ¿Ok? Perfecto. Eso es queriendo demostrarte que relativos hay muchos. Pronombres relativos no. Relativos hay muchos. Encontrarás todo tipo de relativos. Mientras, cuando, porque. ¿Ok? A nosotros nos interesa entender bien cuando un relativo es también pronombre. Y es entonces, y es por eso, mejor dicho, que tenemos que estudiar bien al qué y al quién. Tenemos que estudiar bien a estas dos partículas, al qué y al quién. Quiero que esta parte atiendas muy, muy bien. ¿Ya? Muy, muy bien. A ver. Voy a marcar los verbos de esta oración. El hombre que habla con papá es su jefe. Tengo el verbo habla y tengo el verbo es. Si tengo dos verbos, tengo oración compuesta. Y si tengo oración compuesta, yo necesito un nexo. Y tengo el nexo que. Y voy a utilizar para los nexos el color, porque utilizaré los otros también. El color, utilizaré este color. Ahí están mis nexos. Y voy a marcar todos mis nexos con ese color. Ahí están mis nexos. Voy a remarcar bien esto. Okay. Allí, para que no se extienda el color hacia la siguiente palabra. Están marcados mis nexos hasta el momento. Ahora, si yo te preguntara qué es lo realmente importante o cuál es el mensaje en realidad que esta oración me quiere expresar, el hombre que habla con papá es su jefe, lo que realmente me quiere decir es que el hombre es su jefe. Que habla con papá es otra oración, ¿sí? Que se inserta dentro de la oración principal, por eso es oración secundaria, ¿sí?
Y como viene con otro verbo, pues viene con el nexo que unirá al verbo secundario habla con el verbo principal es. Eso es lo que ocurre. Pues bien, las oraciones que se insertan en principales, ¿sí? Las oraciones secundarias que se insertan en principales pueden ser de dos tipos. Voy a ir escribiéndote eso acá. Pueden ser especificativas, y te voy a poner el dato que te interesa saber, especificativas sin comas, y voy a achicar un poco más esto para que me quepa todo en la misma hoja. Especificativas sin coma. Okay. Voy a achicar un poco más también esto para poder... Eso es. Y explicativas con comas. Porque en un ejercicio de práctica es con esto con lo que se te jugaría. Con las comas y sin las comas. Eso es lo que tenés que atender. Entonces, el hombre que habla con papá. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? La partícula que, el nexo que puede ir tanto entre comas como fuera de ella. El nexo que puede ir tanto entre comas como fuera de ellas. Es por eso que yo aquí tengo, el hombre que habla con papá es su jefe, sin comas, por lo que tenemos acá es una oración subordinada, sin comas, especificativa. Oración subordinada especificativa. Pero tengo la misma oración aquí, el hombre que habla con papá es su jefe, pero tengo la oración subordinada entre comas, por lo que es una oración subordinada explicativa. ¿Ok? Oración subordinada adjetiva especificativa en realidad se llama. Voy a poner acá. Adjetiva especificativa y adjetiva explicativa. ¿Qué significa que sea adjetiva? Esa función, perdón, esa oración subordinada está cumpliendo la función de especificarme que ese hombre que habla con papá, que ese hombre que habla con papá es su jefe. Me especifica, no es cualquier hombre el jefe, es el que está hablando con papá. Papá podría estar allá y estar rodeado de 15 hombres, pero solo con uno está hablando. Y te especifico, ¿sí? Que el que habla con papá es su jefe. Por eso se llama adjetiva especificativa. ¿Ok? No es cualquier hombre. No es cualquier hombre el que habla, el que es su jefe. Es el que habla con papá. Ahora, adjetiva especificativa es sin coma. Adjetiva explicativa es con coma. Es la misma oración, pero la oración subordinada está entre comas. Aquí está la oración subordinada. Y te voy a marcar las comas en algún color. Usaré este color para las comas. Ahí está. ¿Sí? El hombre que habla con papá, la entonación debe ser un poquitito diferente, es su jefe. Oración subordinada, adjetiva, explicativa, con comas. El resumen de todo esto y lo que vos necesitas saber para encarar un ejercicio. El relativo que puede ir fuera de las comas o dentro de ellas. Puede ir fuera de las comas o dentro de ellas. Hablando un poco más técnicamente, el relativo que puede actuar en adjetivas especificativas sin comas y en adjetivas explicativas con comas. Esto sería esto.
Y esto sería esto. ¿Ok? Pues bien, el qué, sin comas, con comas también. Ahora, el quién, por regla general, el relativo quién puede actuar solamente en adjetivas explicativas, con comas. Con comas. Esto es solamente esto. Adjetivas explicativas con coma. Entonces, ¿yo qué te pondría en un ejercicio? Te pondría el quién sin la coma. Con el qué no puedo jugarte, porque el qué puede estar bien sin coma, puede estar bien con coma, sin ningún problema. El quién no puedo sacarte de la coma, directamente al menos, por eso te dije por regla general. Acuérdate que si yo te digo siempre por regla general, es porque hay una excepción. Ahora, el pronombre relativo quién actúa en oraciones subordinadas adjetivas explicativas, con comas. Pero tenemos la forma de sacar a ese pronombre relativo fuera de las comas. Pero tiene que pasarle la mano una preposición. Solo una preposición le puede sacar de entre las comas. Y aquí tenemos una preposición, la preposición con. La preposición con, el hombre con quien habla papá, el hombre de quien habla papá, el hombre sobre quien habla papá, el hombre para quien trabaja papá. Si una preposición le pasa la mano al pronombre relativo, ¿quién lo puede sacar de entre las comas? Solo así. Pero a esta oración sacarle directamente las comas es incorrecto, porque no le está pasando la mano ninguna preposición. Aquí sí sería correcto eliminar las comas. Ese es el uso. Ese es el uso del pronombre relativo. ¿Sí? El qué y el quién. De esa manera se utiliza. El qué puede ir fuera de la coma y dentro de la coma. El quién solamente dentro de la coma, salvo que la saquemos con ayuda de alguna preposición. Perfecto. Esta es la parte que yo creo más importante. La parte más importante que tenemos que atender. ¿Sí? Los pronombres relativos. Después de esto nos queda estudiar una más inmediatamente, que es el posesivo cuyo, ¿sí? Y con eso terminaríamos la parte de pronombres, la parte más relevante para el hablante, la parte que le permitirá utilizar correctamente o lo suficientemente de una manera correcta eh, para la estructuración de enunciados y de mensajes en un acto comunicativo. Entonces vamos inmediatamente después de esto al estudio del cuyo, cuya, cuyos, cuyas.